Nunca pensé que el hombre que se casó con mi hermana terminaría siendo el demonio que destruiría nuestra familia. Mi nombre es Mateo, y durante toda mi vida, el olor a pan recién horneado fue mi hogar. La Espiga de Oro no era solo una panadería, era el legado de mi abuelo y el orgullo de mi padre, don Ricardo. Pero todo cambió cuando Rodrigo entró en nuestras vidas. Rodrigo se casó con mi hermana Elena hace 5 años. Siempre fue un tipo de traje caro, palabras complicadas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Él se presentaba como un consultor financiero exitoso, pero la realidad es que solo buscaba una presa fácil. Mi padre, que ya empezaba a mostrar signos de cansancio y algunos olvidos por la edad, confió en él. Rodrigo le prometió modernizar el negocio, llevarlo al siguiente nivel y asegurar nuestra jubilación. Yo, que siempre estuve entre harina y hornos, no sospeché nada hasta que fue demasiado tarde. Un lunes por la mañana, llegué a la panadería y encontré a 2 hombres de seguridad en la puerta. No me dejaron pasar. Rodrigo salió con una carpeta bajo el brazo y una expresión de frialdad que me heló la sangre. «Mateo, ya no trabajas aquí», me dijo sin más. Me explicó, con una arrogancia insoportable, que mi padre le había cedido legalmente la gestión total y la propiedad del inmueble a una sociedad que él controlaba. Según los papeles, yo era solo un empleado prescindible. Lo peor no fue eso. Cuando corrí a casa de mi padre, lo encontré llorando. Rodrigo lo había convencido de firmar unos documentos para evadir impuestos de herencia, pero en realidad eran una transferencia de poder total. 2 días después, Rodrigo alegó que mi padre ya no era capaz de valerse por sí mismo, y usando sus influencias, lo internó en un asilo de mala muerte en las afueras de la ciudad, prohibiéndome las visitas bajo amenazas legales. Me quedé en la calle, sin mi padre y sin el negocio que amaba. Rodrigo comenzó su modernización. Despidió a los maestros panaderos que llevaban 20 años con nosotros. Sustituyó la masa madre artesanal por mezclas químicas congeladas. Quitó los hornos de piedra y puso máquinas industriales baratas. La Espiga de Oro se convirtió en una fábrica de pan de plástico, buscando solo el máximo beneficio al menor costo. Pero Rodrigo cometió un error fatal, su arrogancia. Él creía que el éxito de la panadería era la marca, no el proceso. Los clientes empezaron a irse. El pan ya no sabía a gloria, sabía a cartón. Mientras tanto, yo no me quedé de brazos cruzados. Saqué a mi padre del asilo tras una batalla legal agotadora, y lo llevé a vivir conmigo a un pequeño apartamento. Él estaba destrozado, sentía que había entregado el trabajo de su vida a un lobo. Con mis últimos ahorros y la ayuda de los antiguos empleados que Rodrigo despidió, abrí un pequeño local llamado El Secreto de Ricardo. Usamos las recetas originales, el amor y el tiempo que el pan requiere. En pocos meses, la gente hacía filas de 2 cuadras. Rodrigo, al ver que su negocio se hundía y que yo estaba prosperando, se puso furioso. Me envió una demanda millonaria por competencia desleal y robo de propiedad intelectual, alegando que las recetas que yo usaba le pertenecían a su empresa. Yo estaba aterrado, pero mi abogado, un viejo amigo de la familia, encontró algo que Rodrigo pasó por alto. Rodrigo, en su afán por ser el más listo de la clase, había redactado él mismo los contratos de transferencia para ahorrarse abogados y sobre todo para ocultar movimientos de dinero a la oficina de impuestos. Llegamos al juicio. Rodrigo entró a la sala con una sonrisa de suficiencia, burlándose de mis manos manchadas de harina. Sus abogados presentaron el contrato donde mi padre le cedía todo. Pero entonces, mi abogado pidió la palabra. Resulta que Rodrigo, para evitar pagar impuestos sobre el valor de la marca y las patentes, incluyó una cláusula técnica de propiedad intelectual revertida. Él pensó que eso le servía para declarar menos activos, pero la redacción que usó era tan específica y torpe que decía: en caso de que la entidad gestora altere los procesos de producción originales descritos en el anexo A, la titularidad de la marca, las patentes y el inmueble revertirán automáticamente al beneficiario final de la entidad de salvaguarda. Rodrigo, en su avaricia, había creado una entidad de salvaguarda para protegerse de posibles embargos. Y por un error de transcripción en los nombres legales, el beneficiario final de esa entidad, según los registros cruzados, no era él, sino el heredero directo del fundador encargado de la producción artesanal. Ese era yo.
El juez leyó el documento 3 veces. Rodrigo empezó a sudar. Sus propios inversionistas, a quienes les había prometido rendimientos increíbles, estaban en la sala. Cuando el juez dictaminó que debido a que Rodrigo había eliminado los procesos artesanales, el anexo A, el contrato que él mismo redactó, lo despojaba de todo y me devolvía la propiedad total, la cara de Rodrigo pasó de blanco a un rojo violáceo. No solo perdió la panadería, sino que sus inversionistas lo demandaron por fraude ese mismo día. Se descubrió que había estado desviando fondos para pagar sus deudas de juego. En menos de un mes, Rodrigo lo perdió todo: su casa, su coche y su reputación. Mi hermana, al descubrir todas sus mentiras y cómo había tratado a nuestro padre, le pidió el divorcio de inmediato. Recuperé la espiga de oro. Fue un momento increíblemente emotivo entrar de nuevo con mi padre, quien recuperó las ganas de vivir al ver que su legado volvía a casa. Pero la historia no termina ahí. Totalmente en la quiebra, y con una orden de servicio comunitario y deudas impagables, terminó buscando trabajo de lo que fuera para no ir a prisión por sus deudas civiles. Un día, apareció en la puerta de la panadería con la ropa sucia y la cabeza baja, pidiendo una oportunidad. Mi padre quería echarlo, pero yo tuve una idea mejor. Lo contraté. Ahora, el gran consultor financiero es el encargado de la limpieza de los baños y de recoger la basura de la panadería. Cada mañana tiene que verme a mí y a los empleados que humilló mientras horneamos el pan que él no pudo destruir. Le pago el salario mínimo legal, ni un centavo más. Ahora por fin, Rodrigo está aprendiendo el valor del trabajo duro, desde lo más bajo, mientras el olor del éxito de nuestra familia lo rodea todos los días. El karma no solo llega, a veces te contrata para que limpies sus desastres.